Me llamo Emilio Vázquez, a mis 55 años. Miro hacia atrás con una mezcla de incredulidad y gratitud por cómo la vida puede dar vueltas inesperadas. Durante casi 2 décadas he dirigido Vázquez Seguridad Digital, la empresa que mi padre levantó desde cero en las calles de Guadalajara, Jalisco. Empezó como un pequeño taller de reparación de computadoras en los años 90 y, con el tiempo, se convirtió en una de las firmas más respetadas de ciberseguridad en México. Atendemos a grandes corporativos que operan desde Tijuana hasta Mérida, protegiendo sus datos más sensibles contra amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera imagina. Mi padre siempre decía que la clave estaba en anticiparse, en ver los patrones antes de que se convirtieran en problemas. Esa mentalidad analítica fue la que me permitió construir una vida aparentemente sólida, un matrimonio de 20 años con esperanza, 2 hijos maravillosos, Sebastián, que ya tiene 19, y Valeria, de 17, y un negocio que crecía año con año. Pensé que Esperanza compartía esos valores. Nos conocimos cuando yo tenía 35 años, ella era una joven ejecutiva de marketing con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Se integró al círculo familiar con facilidad, especialmente con mi padre, quien la trataba como a la hija que nunca tuvo. Él incluso la acompañó al altar en nuestra boda del 2003, porque su propio padre había fallecido años antes. Verla llorar junto a la cama de mi padre en sus últimos meses me hacía creer que todo eso era genuino. Pero la realidad, como aprendí de la manera más dolorosa, a veces es muy distinta. Mi padre luchó 8 meses contra un cáncer de páncreas agresivo. Los médicos del Hospital Civil de Guadalajara fueron claros desde el principio. No había mucho que hacer más que aliviar el dolor y acompañarlo. Cada visita al hospital era un recordatorio de lo frágil que es todo. Él, a pesar del sufrimiento, seguía preguntando por la empresa, por los clientes, por los nietos. Y siempre, hablaba de Esperanza con cariño: esa mujer es una bendición para ti, Emilio. Cuídala. Yo asentía, sin imaginar que esas palabras se convertirían en un puñal meses después. El funeral se realizó en el Panteón de Belén una mañana gris de octubre del 2023. El cielo parecía entender el peso de la pérdida. Llegó gente de toda la República, directores de tecnología de Monterrey, representantes de bancos de la Ciudad de México, ingenieros que mi padre había formado desde que eran pasantes. La comunidad tecnológica de Guadalajara entera se presentó para rendir homenaje al hombre que había sido mentor de tantos. Yo estaba ahí, junto a la tumba abierta, viendo cómo bajaban lentamente el ataúd, cuando sentí una presencia a mi lado. Era Esperanza, vestida de negro riguroso, con un sobre en la mano. «Necesito que firmes esto», me dijo con una voz tan firme que por un segundo pensé que era algún documento relacionado con el sepelio. Abrí el sobre y el mundo se me vino abajo, eran papeles de divorcio. Ahí mismo, con la tierra fresca aún pegada a mis zapatos, condolientes ofreciendo condolencias a unos metros. «¿Estás hablando en serio?», le susurré, tratando de mantener la compostura. Ella me miró sin parpadear. «El momento no es el ideal, pero mi abogado dice que, según el testamento de tu padre, los bienes familiares me corresponden como nuera sobreviviente. Es incuestionable». Antes de que pudiera responder, Sebastián y Valeria se acercaron y se colocaron detrás de ella. Mis propios hijos, a quienes había cargado en hombros, a quienes había enseñado a andar en bicicleta, a quienes había leído cuentos antes de dormir, me miraron con una frialdad que nunca les había visto. Sebastián habló primero, lo bastante alto para que varios familiares cercanos lo oyeran: «Papá, ya tomamos nuestra decisión. Vamos a cambiar nuestro apellido a Herrera. Arturo nos ha ofrecido oportunidades que tú nunca podrías darnos». Valeria asintió: «Queremos vivir con mamá y con él. Arturo nos entiende mejor que tú». Arturo Herrera. Mi socio de 7 años. El hombre al que había dado acceso a los sistemas más sensibles de la empresa, a las cuentas bancarias, a los contratos confidenciales. El que compartía mesa conmigo en las juntas directivas y brindaba en las celebraciones de fin de año. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no era rabia lo que me invadía. Era algo más frío, más profundo. Una claridad absoluta. En ese momento supe que no iba a derrumbarme. Iba a observar, a esperar y a actuar cuando fuera el momento preciso. Lo que ellos no sabían era que yo ya llevaba meses sospechando. En el mundo de la ciberseguridad aprendes a reconocer patrones de comportamiento anómalo.
Y Esperanza había empezado a encender todas las alarmas desde principios del 2023. Al principio eran detalles pequeños, se volvía extremadamente protectora con su teléfono, inclinaba la pantalla cuando llegaba un mensaje de WhatsApp, salía a contestar una llamada aunque estuviéramos en familia. Decía que se quedaba trabajando hasta tarde en su agencia de marketing, pero cuando yo llamaba a su oficina, su asistente me informaba que se había ido horas antes. Aparecían cargos en la tarjeta de crédito compartida, cenas en restaurantes caros de Andares o Providencia en noches en que ella aseguraba tener migraña y haberse acostado temprano. Pero lo que realmente me puso en alerta fue Arturo. Se había incorporado a la empresa en el 2016, cuando decidimos expandirnos a consultoría corporativa. Era carismático, tenía un MBA del ITESO Campus Guadalajara, hablaba con facilidad de desarrollo de negocios y cerraba contratos importantes. Yo lo valoraba. Pero desde inicios del 2023 empezó a hacer preguntas que no correspondían a su rol. Oye, Emilio, ¿cuánto de nuestro capital líquido está invertido en ese portafolio inmobiliario que armó tu papá en los 90? Me soltaba de repente en una reunión. O pasaba por mi oficina y comentaba, tu padre fue un genio con esas inversiones tempranas en zona metropolitana. Apuesto a que el fideicomiso familiar vale más que la empresa misma, ¿no? En su momento lo tomé como curiosidad. Ahora entendía que estaba haciendo reconnaissance, como diríamos en ciberseguridad, mapeando el terreno antes del ataque. El punto de inflexión llegó en julio del 2023. Nuestro departamento de TI detectó accesos irregulares a archivos financieros y de clientes fuera del horario laboral. La trazabilidad digital era clara, eran las credenciales de Arturo, pero los horarios coincidían con las noches en que él supuestamente estaba en casa. Decidí investigar por mi cuenta. Contraté a Marcos Salinas, un investigador privado retirado del Centro Nacional de Inteligencia, especializado en espionaje corporativo. En menos de 2 semanas tenía fotos irrefutables. Esperanza y Arturo entrando juntos al Hotel Villa Premier en el centro de Guadalajara, no una ni dos, sino múltiples veces en varios meses. Pero la verdadera bomba llegó cuando Marcos descubrió que también se reunían con Victoria Mendoza, una abogada especializada en sucesiones conocida por interpretar la ley de manera creativa, especialmente en casos de estructuras familiares complejas. Ahí entendí el panorama completo, no era solo una aventura. Era un plan para tomar control total del negocio y del patrimonio familiar. El testamento de mi padre sí tenía una cláusula que, mal interpretada, podía parecer favorable a Esperanza, pero yo sabía que había condiciones específicas que no se cumplían. Si lograban manipular la lectura legal y quedarse con mis acciones y bienes personales, me sacarían de mi propia empresa. Lo más doloroso fue darme cuenta de cómo habían manipulado a los chicos. Arturo se había posicionado como el papá cool. Los llevaba de compras con su Amex Black, les prometía autos al cumplir los 18, un Jetta GLI para Sebastián, un Mazda CX-30 para Valeria, les hablaba de universidades privadas en el extranjero, viajes a Europa, fondos ilimitados. Yo siempre había sido conservador con el dinero, enseñándoles el valor del trabajo y la responsabilidad. Arturo les pintaba un futuro de lujos inmediatos. Escuché una conversación en una carne asada familiar en agosto del 2023. Tu papá es muy tacaño con el dinero, le decía a Valeria. Cuando yo tenga más control de las finanzas familiares, van a ver lo que es vivir de verdad. Documenté absolutamente todo. Cada reunión sospechosa, cada cargo extraño, cada acceso irregular. Grabé conversaciones de manera legal usando mi teléfono. Consulté en secreto con Patricia Morales, una abogada especializada en derecho empresarial que había manejado casos de fraude corporativo de alto perfil en el occidente del país. Emilio, me dijo en septiembre del 2023, si están planeando lo que crees, van a tener que cometer delitos federales graves, fraude, malversación, posiblemente delincuencia organizada. Pero necesitamos esperar el momento adecuado para actuar. No podía moverme aún. Mi padre se estaba apagando rápidamente y un escándalo familiar lo habría destruido en sus últimos días. Él adoraba a Esperanza, la consideraba su hija. Así que me tragué el dolor, actué normal, seguí sentándome a la mesa a cenar, escuchando a mis hijos hablar de sus planes, viendo a Esperanza fingir devoción mientras planeaba robarme todo. Reestructuré en silencio mis bienes personales, moví fondos a cuentas a las que ella no tenía acceso,
Reforcé los sistemas de monitoreo de la empresa para detectar cualquier intento de transferencia no autorizada. La paciencia es la mayor virtud en ciberseguridad. Los atacantes más sofisticados siempre cometen un error cuando creen que están a salvo. Solo tenía que esperar. El funeral fue el jueves, 12 de octubre del 2023. El lunes 16 por la mañana, muy temprano, estaba en mi oficina revisando reportes cuando Carmen Navarro, nuestra directora financiera, entró con cara de preocupación. Emilio, alguien intentó una transferencia de 3.200.000 pesos el fin de semana a una consultora en las Islas Caimán de la que nunca había oído. La solicitud llevaba la firma digital de Arturo y estaba fechada el sábado 14, 2 días después del funeral. Le pedí a Carmen que congelara todas las transferencias externas y notificara al banco una auditoría interna. No le dije nada a Arturo. Quería ver cómo reaccionaba. No tardó. A las 10:15 irrumpió en mi oficina, perdiendo por completo esa compostura que siempre presumía. ¿Qué pasa con los sistemas bancarios? Tengo un contrato urgente que necesita pago hoy. Le pregunté con calma de qué contrato hablaba. ¿Por qué una empresa tijuanense necesitaría consultoría en las Caimán? Se puso pálido, balbuceó algo y salió sin decir más. Esa misma tarde activé todo. Patricia presentó medidas cautelares para congelar bienes mancomunados. Contactamos a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Los contadores forenses encontraron que durante meses habían desviado fondos mediante contratos falsos, facturas infladas y empleados fantasma. El monto superaba los 8.800.000 pesos. Pero la evidencia más devastadora fueron las comunicaciones respaldadas en nuestros servidores seguros. Mensajes donde Esperanza se burlaba de haber interpretado perfectamente a la nuera doliente para ganarse a mi padre, Arturo presumiendo lo fácil que era manipularlo, y ambos refiriéndose a mis hijos como idiotas útiles que servirían de palanca emocional en el divorcio. Cuando Sebastián y Valeria leyeron esos mensajes en noviembre del 2023, su mundo se derrumbó. Valeria llegó una noche llorando, abrazándome como cuando era pequeña. «Papá, ¿es verdad todo esto?» Sebastián tardó más en procesarlo, pero cuando en diciembre vieron a Arturo siendo detenido en la oficina y saliendo esposado en las noticias de Televisa Guadalajara, la idolatría se hizo añicos. El Tribunal Testamentario falló en febrero del 2024 que las acciones de Esperanza constituían fraude, descalificándola de cualquier herencia. En marzo, en el Tribunal Federal de Guadalajara, el juez lo sentenció: 4 años de prisión para Arturo y restitución de 9 millones, 3 años para Esperanza y 4.8 millones adicionales. El fiscal lo llamó uno de los fraudes familiares más despiadados que había visto. La empresa no solo sobrevivió, floreció. Los clientes vieron en el caso una prueba de nuestra capacidad para detectar amenazas internas. Llegaron contratos nuevos con FEMSA, Grupo México, bancos importantes. Los ingresos crecieron 35% en 2024. Ascendí a Carmen a directora de operaciones, contraté contadores forenses adicionales. Desarrollamos protocolos que hoy son estándar en la industria. Hasta Harvard Business Review publicó un caso de estudio sobre nuestra metodología. Mis hijos y yo sanamos poco a poco. Las conversaciones honestas que surgieron de la traición nos acercaron como nunca. Sebastián decidió estudiar ingeniería en sistemas en el ITESO y hoy, con 19 años, está por iniciar prácticas en nuestra división de análisis de amenazas. Valeria, con 17, se apasionó por el derecho empresarial y ya fue preseleccionada en la Universidad de Guadalajara. Juntos creamos un fondo de becas en memoria de mi abuelo para estudiantes que combinen talento técnico con integridad moral. Hoy, en diciembre de 2025, Vázquez Seguridad Digital tiene más de 200 empleados y oficinas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El nombre Vázquez sigue significando confianza, integridad y pensamiento estratégico en toda la comunidad empresarial jalisciense. Lo que empezó como la peor traición de mi vida terminó fortaleciendo el legado que mi padre construyó con tanto esfuerzo. Esperanza y Arturo pensaron que podían robarlo todo mediante engaño y codicia. En lugar de eso, sus acciones demostraron que la verdad, la paciencia y los principios siempre terminan prevaleciendo. Como mi padre decía, el carácter no se construye en los buenos tiempos, se revela en los peores. Y en los peores tiempos, nosotros salimos fortalecidos.